Bueno, estamos iniciando un nuevo capítulo, nuevo tema. Como dice el título, habla sobre la materia, los materiales y sus propiedades. En este capítulo hay muchos conceptos nuevos, por lo tanto les voy a pedir que tomen apuntes de todo, que puedan escribirlo también en la carpeta, porque aparecen conceptos y también aparecen clasificaciones diversas, así que vayan escuchando cada una de las cosas. Sin más preámbulos, arrancamos con la primera diapositiva que nos habla de qué es la materia. Quizás escucharon hablar sobre la materia porque uno, por ejemplo, le llama materia a las ciencias naturales, ciencias sociales, historia, biología. Hay muchos tipos de materia. Pero cuando hablamos en ciencias de materia, la materia debe cumplir con 3 requisitos o condiciones. ¿Cuáles son esos requisitos o condiciones? Número 1, o en cualquier orden, porque da igual el orden, pero debe cumplir con los 3, sí o sí. Se debe percibir por los sentidos. Materia es todo aquello que se percibe por los sentidos. Recordamos que los sentidos son tacto, olfato, gusto, vista y audición. Pero además, todo aquello que es materia posee volumen, es decir, que ocupa un lugar en el espacio. Y por último, todo lo que es materia también posee masa o peso. Siendo así, pensemos, por ejemplo, en una mesa. La mesa ocupa un lugar en el espacio, es verdad, porque si yo, por ejemplo, la tengo en el comedor, en la pieza o en cualquier lado, va a ocupar un determinado lugar. Pero además la mesa tiene peso, la puedo pesar, no sé, en kilogramos, en gramos, y además la puedo percibir por los sentidos. Si pensamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre en el pan. El pan lo puedo percibir por los sentidos. Puedo percibirlo por medio del olfato, del gusto, de la vista, del tacto, pero también posee volumen, ocupa un determinado espacio el pan. Y además tiene masa. Cuando yo, por ejemplo, lo compro, pido 1 kilo de pan, medio kilo de pan, 1/4 de pan. Y así podemos analizar infinidad de cosas, inclusive, no sé, se me ocurre el cuerpo de una persona. ¿El cuerpo humano se percibe por los sentidos? Totalmente sí. ¿Posee volumen? También. No es lo mismo si hay un cuerpo ocupando un lugar que si no lo está. Y también tiene masa o peso. Nosotros, de hecho, nos pesamos en la balanza y decimos, tengo, no sé, 45 kilos, 50 kilos, 70 kilos. O sea que todo lo que sea materia debe cumplir con estas 3 condiciones. Se percibe por los sentidos, tiene volumen y tiene masa. Pero pensemos en qué es un material. Un material son las diferentes clases de materia. Y estas diferentes clases de materia varían o difieren según su estado de agregación, según su composición, según sus propiedades. Por eso, por ejemplo, materiales pueden ser el plástico, el vidrio, la cerámica, el agua. Son todos diferentes tipos de materiales, diferentes clases de materia que varían justamente en su estado, composición y propiedades. Pero si avanzamos un poquito más, están los estados de agregación de la materia. Estos estados, yo hice un cuadrito para que sea más sencillo de poder comprender. Hay en realidad 4 estados. Hay un cuarto estado que es el estado plasma, que es un estado algo así como gaseoso, podríamos decir, pero es un estado poco común en la naturaleza. Por eso generalmente se analizan estos 3 estados más conocidos. Si hablamos del estado sólido, tiene una forma determinada o definida. Lo mismo pasa con su volumen. Es decir, que la forma de un sólido, como por ejemplo pasa con el celular que uno tiene, ya está definida, no la podemos cambiar. El espacio que ocupa también. Pero además dice que si se los comprime demasiado, se pueden llegar a romper. En el estado líquido la forma se adapta al recipiente. De repente si yo lo pongo en una jarra o lo pongo en un recipiente que tiene una forma, no sé, esférica, va a adquirir el líquido la forma de ese recipiente. El volumen ya está definido. Si yo, por ejemplo, tengo 1 litro de agua, no importa que lo ponga dentro de un balde, en una palangana, siempre va a seguir siendo 1 litro. Otro dato es que las moléculas que forman un líquido pueden llegar a superponerse, es decir, ponerse unas sobre otras, y eso hace que el líquido fluya, básicamente que se desparrame. ¿Vieron como cuando uno vuelca, por ejemplo, la bebida? Bueno, tiene que ver con estas partículas que se están superponiendo. Y por otro lado tenemos el estado gaseoso, que en este estado gaseoso, es verdad, el gas se adapta al recipiente. El volumen también no está definido porque se adapta al recipiente y además tienen la capacidad de comprimirse o expandirse, que lo voy a explicar en un ratito. Los gases justamente no tienen una forma definida,
No tienen un volumen definido porque uno los puede tener muy comprimidos en un lugar muy pequeño y de repente el gas se puede expandir muchísimo. De hecho, cuando por ejemplo se trae gas a nuestro país, se lo trae congelado porque cuando está congelado está muy comprimido y una vez que se le da calor, ese gas empieza a expandir, entonces ahí ese mismo gas que entra en un barco muy comprimido, ahora voy a tener muchísimo más cuando se expande. Por otro lado, los estados de la materia hay una teoría que se llama teoría cinético-molecular. Que en esta teoría lo que yo me tengo que imaginar es que cada uno de los materiales, no sé, una mesa, un ventilador, la pared, mi cuerpo, está formado por unas moléculas o unas partículas. Generalmente estas partículas se les da una forma esférica. Vayan imaginándose esto, yo ahora les voy a mostrar una foto igual. Pero ¿qué pasa? En el estado sólido estas partículas están todas muy juntas. No hay espacio entre ellas. Por lo tanto, si yo empiezo a presionar mucho este sólido, las partículas no se pueden mover y el sólido puede llegar a romperse. ¿Qué pasa además? La fuerza de atracción que hay entre las partículas es máxima. Eso quiere decir que entre las partículas, como esta fuerza es máxima, hace que estén muy atraídas. Pero en el estado líquido, las partículas están un poco más alejadas. Hay un espacio de separación. Eso explica por qué los líquidos, por ejemplo, toman la forma de un recipiente. Como las partículas están un poco separadas, pueden ir variando su forma. En el sólido eso no pasa. Y además, las fuerzas de atracción, o sea, entre una molécula y otra, se atraen de una forma, podríamos decir, intermedia. Y por último tenemos los gases. En el caso de los gases, estas partículas, estas moléculas que los forman, están muy separadas. Y eso produce que las moléculas se choquen mucho. Y a su vez, eso produce también que las fuerzas de atracción sean mínimas. Es decir, que entre una molécula y otra no hay prácticamente una fuerza que las atraiga y eso hace que las moléculas estén súper separadas. Por eso les voy a mostrar la siguiente imagen y antes voy a explicar algo. Se le dice teoría cinético-molecular porque es un modelo, por eso es una teoría, es un modelo que propusieron los científicos. Cinético tiene que ver con el movimiento, la cinética en realidad es el movimiento y molecular porque nos habla de las moléculas. O sea que, ¿cómo sería esto? Es un modelo que nos habla sobre el movimiento de las moléculas en el estado sólido, líquido y gaseoso. Les comparto la imagen entonces para que entendamos un poquito más. Acá lo que tenemos es esa teoría cinética molecular de la que les hablaba. Fíjense que el sólido, todas esas que ven así como esferitas, son las partículas o las moléculas. En el sólido, como ven, están todas muy juntas y muy bien organizadas. Recuerden las fuerzas de atracción máximas. En el líquido ven que hay cierta movilidad y por eso es que el líquido se adapta a la forma del recipiente y recordemos que hasta se pueden superponer estas moléculas unas sobre otras como las vemos ahí. En el gas vemos que estas moléculas están muy alejadas, muy separadas, inclusive se están prácticamente escapando. Y ahí conseguí justo una imagen donde habla sobre el estado plasma, que lo que sucede con el estado plasma es que son gases, pero acá las partículas están cargadas de forma positiva o negativa, y eso va a hacer que sea un cambio de estado diferente al gaseoso. Por lo tanto, ahí ya tenemos la teoría cinética molecular, ahora la podemos observar mejor, y ahora les voy a mostrar también diferentes objetos en estado sólido, líquido y gaseoso. En principio todo lo que tenemos acá es materia. Como ya vimos, para que algo sea materia debe cumplir con los 3 requisitos, que se debe poder percibir por los sentidos, tiene que tener masa o peso y además tiene que tener volumen, que es lo mismo que decir ocupar un lugar en el espacio. Todo lo que observamos acá, como dije, es materia. Ahora el punto es, ¿cuál es la diferencia entonces entre esta materia, esta y cada una de las que vemos acá? Eso es una de las preguntas que tienen en la guía que yo les mandé y que tienen que resolver ustedes. Y para eso van a tener que pensar, y les voy a dar una pista sobre una de las diferencias, pero piensen porque hay muchas más. Una de las diferencias que encontramos entre los diversos materiales es el estado. Nosotros ya analizamos la diferencia de cada uno de los estados, pero quiero que lo veamos un poquito más en profundidad. Acá tenemos una piedra de afilar que está en estado sólido, tenemos este objeto de lana que está en estado sólido, tenemos ahí una pulsera metálica en estado sólido, tenemos también ahí los palillos de madera que están en estado sólido, tenemos ahí por ejemplo el termo en estado sólido, cada uno de los recipientes, esta botella, la jarra, estos recipientes plásticos y metálicos también están en estado sólido. Acá tenemos un objeto de cerámica que está en estado sólido y acá tenemos papel también en estado sólido. Por dentro un cartoncito que también está en estado sólido.
Ahora, si hablamos del estado sólido, sabemos que tiene una forma determinada, como vemos acá. Esto tiene una forma determinada, esto tiene una forma determinada y no se puede modificar. Y si yo intento comprimir demasiado un sólido, corro el riesgo de que este sólido se rompa. Porque recordemos que sus partículas están muy próximas entre sí, por lo tanto si yo lo presiono, las partículas no tienen espacio para dónde ir, por eso se puede llegar a romper. Ahora, si avanzamos un poquito más, lo que tenemos que pensar es que estos sólidos también tienen una forma determinada. Este mate, por ejemplo, de cerámica, tiene una forma determinada. No lo puedo cambiar aunque lo ponga así, así, aunque lo baje al piso, aunque lo ponga en el aire. La forma está así determinada. Por otro lado, si hablamos del volumen, el lugar que ocupa, por ejemplo, este mate, también está determinado. Yo lo puedo poner así, lo puedo poner boca abajo, lo puedo poner sobre esta piedra a afilar, lo puedo poner en cualquier lugar que siempre va a ocupar el mismo espacio. Lo mismo va a pasar con este objeto de lana, lo mismo va a pasar con esta pulsera. Los sólidos tienen estas características: forma definida, volumen definido y si los comprimo demasiado se rompe. Si hablamos de los líquidos, hay diferentes tipos de líquidos. Yo acá traje algunos pocos ejemplos. Uno es el caso del agua, otro es el caso del detergente, lavandina y alcohol. Todos estos líquidos podemos notar que ya hay diferencias en cuanto a su color, por ejemplo. Podemos notar que hay diferencias en cuanto a su densidad. Comparemos, por ejemplo, la del detergente con la del agua. Fíjense cómo el agua fluye mucho más fácil, en cambio el detergente no lo hace tan fácil. Otra de las diferencias también que poseen, otra de las características, que poseen los líquidos, es que los líquidos no tienen forma definida. Eso quiere decir que la forma del líquido se adapta al recipiente. Por ejemplo, en este envase que tiene esta forma, el detergente está adaptado. Ahora, si yo agarro el detergente y lo meto acá dentro de este matecito, va a adquirir la forma de este mate. Lo mismo va a ser con el caso del agua que está acá. Acá yo lo que tengo es 1 litro de agua. Esta botella acumula 1 litro de agua. Ahora, vamos a hacer la prueba. Esta jarra acumula 2 litros de agua. Lo que yo voy a hacer es pasar el agua de esta botella de 1 litro y pasarla acá. Entonces, vamos a ver si es verdad que sucede con la forma lo que acabamos de decir. Observamos que es verdad. La forma del agua ahora se adaptó al recipiente este que tiene. Antes estaba adaptada a esta forma de la botella, ahora se adaptó a esta jarra. Ahora pensemos en el volumen. Yo dije que acá había 1 litro de agua. La paso acá, va a ocupar 1 litro. Fíjense que casi la mitad de la jarra está completa. Es decir que es 1 litro de agua. La forma no está determinada, pero el volumen sí. Es decir, que acá yo tengo 1 litro de agua, si lo pongo adentro de un balde, voy a seguir teniendo este litro de agua. Si lo pongo adentro de, no sé, se me ocurre de un bidón, voy a seguir teniendo 1 litro de agua. El volumen, o sea, el espacio que algo ocupa, está determinado. Lo mismo va a pasar si yo, por ejemplo, agarro este detergente y lo meto adentro de este recipiente plástico. Va a ocupar la misma cantidad de espacio, el mismo espacio que ocupa acá. Lo que va a cambiar, si es verdad, es el recipiente, la forma, porque acá se adapta a esta forma y acá se adaptará a otra forma. Forma entonces de los líquidos no está determinada, pero el volumen sí. Y otra particularidad que tienen los líquidos, como les expliqué, es que sus partículas, yo me tengo que imaginar que las partículas son así como unas esferas, eso me tengo que imaginar. Y estas partículas no están recontrajuntas, sino que se mueven un poco, están un poco separadas. ¿Qué va a permitir eso? Que esas partículas justamente generen esto que estamos viendo nosotros acá, que los líquidos se puedan mover. ¿Y qué pasa además con los líquidos? Miren, esto que voy a mostrarles ahora. Fluyen. Eso pasa con los líquidos. Si yo de repente agarro esta jarra y tiro el líquido acá arriba de la mesa, voy a notar que se desparrama. Eso quiere decir que fluye. ¿Qué sucede? Las partículas que forman este líquido, esas esferitas que yo les digo, lo que va a pasar es que se apoyan unas sobre otras, se superponen. Y eso genera que se produzca esto que se llama fluidez. Un líquido tiene la capacidad de poder fluir. Y por otro lado tenemos el grupo de los gases. Si hablamos de gases, yo acá traje algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, este desodorante, tenemos, por ejemplo, el repelente y tenemos, por ejemplo, allá un atomizador de ambiente. En todos los casos tenemos gases. Si hablamos de forma, la forma nuevamente está adaptada al recipiente. Acá tiene esta forma, acá tiene esta forma y allá tiene otra forma. Por otro lado, si yo lo meto a este gas en otro recipiente, voy a notar que la forma cambia. Justamente pasa lo mismo que en el líquido. Ahora hablemos sobre el volumen. Yo tengo este gas acá, está ocupando este espacio. Si yo agarro y tiro, lo que va a pasar es que ahora el gas se expande.
Y el gas, si yo lo tirara por toda la casa, va a ocupar absolutamente toda la casa, porque los gases no tienen volumen determinado. Es decir, que el volumen va a variar según justamente el recipiente. Si yo, por ejemplo, lo disperso por toda una habitación, ese gas va a ir a toda la habitación, pero recordemos que estaba contenido acá. Los gases tienen la capacidad de comprimirse o de expandirse. Se comprimen cuando sus moléculas están todas muy apretadas y muy juntas entre sí. Se expande cuando sus moléculas empiezan a separarse y a expandirse. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá el gas está comprimido, está acá dentro de este recipiente comprimido. Cuando yo presiono, el gas se expande. Eso quiere decir que adopta un volumen mucho más amplio. Por lo tanto, acá tenemos características de sólidos, líquidos y gases. Hablemos sobre los cambios de estado de agregación. Ya sabemos que está el estado sólido, el líquido y el gaseoso, pero vamos a notar que existen diferentes procesos, podríamos decir, en donde pasa de un estado a otro. Por ejemplo, el paso de estado sólido a líquido se denomina fusión. El paso de estado líquido a gaseoso se llama vaporización, o me gusta más que le digan evaporación. Ese es el nombre correcto, evaporación. El caso del cambio de sólido a gaseoso se llama volatilización. De gaseoso a líquido se llama condensación. De líquido a sólido, solidificación. Y de gaseoso a sólido, sublimación. Y yo ahí les dejé una notita que dice, todo depende si se aplica o quita energía. Si ustedes miran arriba, tienen 3 flechas de color rojo y si miran abajo, tienen 3 flechas de color azul. Eso nos está indicando en los casos rojos que es cuando se le da energía. Si yo agarro un cubito de hielo y lo pongo al sol, el cubito se va a empezar a derretir. Pasa de estado sólido a líquido. Eso se llama fusión. Si yo, por ejemplo, agarro una bolita de naftalina que libera un olor y se coloca en el placar para ahuyentar a unos bichitos a las polillas, esas bolitas de naftalina están en estado sólido. Pero con el paso del tiempo, cuando empieza el calor a estar ahí adentro, pasan a estado gaseoso, van liberando el olor estas bolitas de naftalina. Ahí tengo el cambio que se llama volatilización. Por ejemplo, de gaseoso a líquido se llama condensación. Es lo que ocurre en las nubes cuando cae la lluvia. Y así podríamos mencionar diferentes tipos de cambio. Lo importante que sepan es que hay muchos tipos de cambio, en total son 6 como los que están viendo ustedes ahora, pero además tenemos que saber que en algunos casos se les aplica energía o calor y en algunos casos se les quita energía o calor. Si avanzamos un poco más, la materia, ¿se acuerdan que era todo aquello que se podía percibir por los sentidos? Dijimos que además la materia poseía volumen. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que esa materia tiene 2 tipos de propiedades muy diferentes. Están las propiedades extensivas, que dice que son aquellas que son cuantitativas, es decir, que pueden medirse. Por eso se refiere a cuántos. Yo puedo decir, por ejemplo, no sé, cuántos metros de longitud tiene algo, cuál es el peso, por ejemplo, de algo. Esas son las propiedades extensivas. Dependen y cambian según la cantidad de materia. No da lo mismo si tengo, por ejemplo, 10 panes o si tengo 35 panes. O no da lo mismo si yo, por ejemplo, pongo en una balanza a 2 perritos o si pongo a 35 perritos. Por lo tanto, estas propiedades extensivas varían según la cantidad de materia. Y ahí yo abajo les puse ejemplos. El peso, la masa, el volumen, la longitud, el tiempo, la temperatura, etc. Pero también hay otras propiedades que le llamamos intensivas. ¿Cuáles son esas propiedades? Son todas las que sean cualitativas, es decir, que no se pueden medir. Por ejemplo, el color de algo, el sabor de algo, la textura de algo, la dureza de algo. Eso no se puede medir. Por lo tanto, también nos dice acá que no dependen ni tampoco cambian según la cantidad de materia. Por ejemplo, si yo tengo una cortina de color naranja, no importa si tengo una cortina que mide 5 metros o si tengo un cuadradito de 3 centímetros por 3 centímetros. El color va a seguir siendo naranja. Dentro de las propiedades intensivas tenemos a la densidad, a la flotabilidad, a la dureza, a la conductividad térmica, a la conductividad eléctrica y unas que se llaman propiedades organolépticas que ahora se las voy a contar. Avanzamos y tenemos acá propiedades extensivas. Una es el peso y es la fuerza con la que la masa de un cuerpo es atraído y varía según la fuerza de gravedad. Por ejemplo, miren, el peso que tenemos nosotros en la Tierra es distinto a si nos pesamos, por ejemplo, en la Luna, porque la fuerza de gravedad en la Luna es un poco menor y aún mucho menor es en Marte. ¿Qué es la fuerza de gravedad?
la que atrae los cuerpos hacia la Tierra. Nosotros nos mantenemos con nuestros pies pegados al suelo porque la fuerza de gravedad hace que nuestros pies y nuestro cuerpo sea atraído al suelo. Esa fuerza de gravedad cambia en los diferentes satélites, cambia en los diferentes planetas y eso genera que los pesos sean diferentes según el lugar en donde uno lo mida. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo material. Se mide en centímetros cúbicos, metro cúbico, litro cúbico. Cuando ustedes, por ejemplo, miran algún elemento, no sé, alguna sustancia que sea líquida, generalmente se mide en centímetros cúbicos. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo material. Por ejemplo, 1 kilo de pan, un auto que pesa, no sé, 5 toneladas. Esa es la masa. La puedo medir justamente en kilogramo, gramo, tonelada y es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y escuchen acá una diferencia. Yo, por ejemplo, puedo tener 1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo. La masa es la misma, es 1 kilo en ambos casos, pero el volumen es diferente. El plomo va a ocupar un volumen menor porque es mucho más pesado, en cambio las plumas van a tener mucho más volumen porque necesito mucha más cantidad de plumas para que pesen 1 kilo. El tiempo se mide en segundos, en minutos, en horas y la longitud se mide en metros, centímetros, kilómetros. Por ejemplo, para calcular la distancia, no sé, de mi casa hasta la escuela la puedo calcular en centímetros, en cuadras, en kilómetros. Y acá dejo un dato importante. Las propiedades que podemos medir se llaman magnitudes. La masa, el peso, el volumen, el tiempo, la longitud, todas son magnitudes. Y para poder darle un valor a esas magnitudes, las medimos en unidades. Por ejemplo, para la magnitud masa, la unidad puede ser kilogramo, tonelada, miligramo. Para la magnitud tiempo, la unidad puede ser segundo, minuto, hora, etc. Avancemos ahora con las propiedades intensivas. Hay diferentes tipos de propiedades intensivas. Arranquemos con el cuadro de color violeta. La densidad es una de ellas y está dada por la cantidad de materia que entra en un determinado espacio. Por ejemplo, considerando esto, el hierro es más denso que la miel, porque si yo tengo, por ejemplo, no sé, un frasco, en un frasco va a entrar mucha más cantidad de hierro que, por ejemplo, de miel. La cantidad de materia que va a ocupar el hierro es distinta a la que ocupa la miel. Eso es la densidad, es la cantidad de materia que entra en un determinado espacio. Y justamente a partir de la densidad vamos a notar nosotros que algunos objetos, por ejemplo el agua y el aceite flota por encima del agua. Y eso tiene que ver, acá aparece otra propiedad, que es la flotabilidad, que es la capacidad que tiene una sustancia para sostenerse sobre un líquido. Vamos a notar, por ejemplo, que determinados plásticos flotan en el agua, pero si yo pongo, no sé, se me ocurre algún objeto muy pesado como puede ser el plomo, voy a notar que se hunde. Eso es porque es mucho más denso que el agua. Pero además tenemos propiedades organolépticas que son todas aquellas que se perciben por los sentidos, como el color, el aroma, el sabor, la textura, entre otras. La conductividad eléctrica tiene que ver con qué tan bien o qué tan mal conduce justamente la electricidad a un material. Los mejores conductores son los metales, pero los peores conductores o aislantes de la electricidad es la madera, el corcho, el cartón, la goma, etc. Si hablamos de conductividad térmica, lo mismo, es qué tan buenos conductores son de la temperatura algunos materiales. Los mejores conductores de temperatura son los metales, el vidrio y la cerámica. Y los peores conductores o que directamente son aislantes de la temperatura, la madera, el plástico, la lana, etc. Si hablamos de dureza, es la capacidad que tienen los materiales para rayar o no. Por ejemplo, si yo agarro talco y lo distribuyo en una mesa y lo intento rayar, me voy a dar cuenta que no se raya. Eso quiere decir que el talco es uno de los materiales más frágiles o menos duros. Pero si hablamos de dureza, el material más duro es el diamante. Es uno de los minerales que tiene mayor dureza y fragilidad. Avanzamos un poco más y acá tenemos algunos casos. Miren. Tenemos un diamante ahí, por ejemplo, del diamante podríamos hablar de las propiedades. Estamos hablando de propiedades. Siempre que hablemos de propiedades tenemos que decir un objeto, pero además añadirle la característica. Por ejemplo, del diamante podríamos decir el color del diamante. Sería una propiedad intensiva, es una propiedad organoléptica. Podríamos decir el peso del diamante. Eso sería una propiedad extensiva, que sería peso. Ahí tenemos un medidor de temperatura. Podríamos decir, no sé, la temperatura corporal.
La temperatura corporal es una propiedad extensiva porque se puede medir. Por otro lado, ahí tenemos unas bolitas de telgopor. Podríamos hablar de la textura del telgopor y esa sería una propiedad intensiva, es organoléptica. Ahí tenemos una balanza, podríamos hablar, por ejemplo, del peso de un gato. El peso de un gato es una propiedad extensiva, también la puedo medir. Ahí tenemos, por ejemplo, un cable. Podríamos hablar del cable de la conductividad, eléctrica que tiene ese cable. Eso sería una propiedad justamente intensiva. Podríamos hablar también de la longitud que tiene ese cable y eso sería una propiedad extensiva porque la puedo medir. Ahí tenemos una persona que está oliendo el café. Es una propiedad intensiva, es organoléptica, tiene que ver con el olor, con el aroma. Ahí tenemos una persona que está midiendo una cerca, también es una propiedad extensiva. Recordemos que todas las que se pueden medir son propiedades extensivas. El tiempo que una persona tarda en llegar a su trabajo es una propiedad extensiva. 5 kilos de pan que compro en una panadería es una propiedad extensiva. Una intensiva podría ser, por ejemplo, qué sé yo, la fragilidad de un vaso de vidrio. Otra propiedad intensiva podría ser, por ejemplo, la textura de una lija. Otra propiedad intensiva podría ser, por ejemplo, la densidad de un cubo de hielo. Otra propiedad intensiva podría ser, por ejemplo, la flexibilidad de una regla. ¿Vieron las reglas esas que vienen de goma? Bueno, y así tenemos un montón de cosas, pero recordamos que siempre tenemos que poner primero la característica, después el objeto. Si yo simplemente pongo el objeto, por ejemplo pared, no estoy indicando ninguna característica, por lo tanto no hay propiedad. Por otro lado, lo que quiero que sepamos es que los materiales se pueden clasificar según su origen. Están los naturales, los artificiales y los sintéticos. Los sintéticos son los que en general son hechos 100% por el hombre, los artificiales son creados por el hombre pero a partir de cosas naturales y los naturales son los obtenidos de la naturaleza, que pueden provenir de origen animal, de origen vegetal o de origen mineral. Si avanzamos un poquito más, hay diferentes familias de materiales. Los materiales se agrupan según sus características y sus propiedades en familias como los metales, los plásticos, los cerámicos, las maderas, los materiales pétreos que tienen que ver con las piedras y los materiales textiles que tienen que ver con las telas. Por lo tanto, ustedes van a ver que cada una de estas familias de materiales tiene una conductividad térmica especial, una conductividad eléctrica especial, propiedades organolépticas distintas. Por eso es que, por ejemplo, los metales tienen un grupo, los plásticos tienen otro, porque su composición, su estado y sus características son diferentes. Hasta aquí hemos llegado.